se puede decir que ya está en una, se puede decir que ya está finalizado este proyecto. Se hicieron los métodos HTTP, delete, el post, get, el put, ya se probaron todos. Ahora ya sabes cómo funciona la estructura esta que se hizo por capas. Faltaría meterle más funcionalidades como buscar por nombre, buscar por otros parámetros, buscar qué membresías tiene qué gimnasio. Se puede hacer. Ya el conocimiento que se necesita es lo mismo. O sea, hasta ahora no se requiere otro conocimiento. Con esto se puede hacer todo. Ya depende de las consultas, varían los métodos poquito. Pero el conocimiento hasta ahora ya es el necesario. Voy a aprovechar para decir qué es lo que tiene que llevar el documento. Lleva esta estructura de aquí, clases. ¿Qué quiero decir por clases? Es simplemente para comprobar que en este proyecto se aplican clases. ¿Que tienen las clases? Atributos y métodos. Nada más hay que poner un ejemplo de una clase que tenga atributos y métodos. Un ejemplo de estas clases puede ser una entidad. Tiene atributos y tiene métodos. O sea, para mí eso es suficiente. Que digas, esta clase de aquí es una clase porque dice class, tiene sus atributos y tiene métodos. Con eso es suficiente. Con una clase nada más es suficiente. Encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es cuando le pone uno privado o público, y si no es accesible, si es privado, pues le pone sus getters y setters. También puede ser con esta clase. Hay que explicar el encapsulamiento es que aquí está privado, y para poder acceder a modificarlo se tiene el ID. Con una clase es suficiente, nada más si explicado qué es una clase aquí nada más. Herencia. ¿Dónde se aplica herencia en esto que acabamos de programar? Puede ser en el repositorio. ¿Por qué herencia? Porque extiende de este repositorio que nosotros no programamos, y ya tiene métodos que nos hacen la vida más fácil con la base de datos. Esto es herencia, así se puede decir. Apliqué herencia en los repositorios porque heredé de uno en común. Y con la herencia viene el polimorfismo. Todos estos repositorios son hijos de un repositorio en común. Sin embargo, no es lo mismo, no es el mismo insert que hace para meter un gimnasio a para meter un tipo de membresía. No es el mismo insert que se ejecuta con una persona, es el mismo método, pero es diferente funcionamiento. Por eso es polimorfismo. Y a pesar de que todos heredan de este mismo padre, aquí el gimnasio tipo tiene sus propios métodos. Es un repositorio este de aquí, porque hereda del padre repositorio. Sin embargo, tiene métodos que funcionan diferente. Aquí no funcionan diferente ninguno, pero sí tiene métodos que son distintos a pesar de que sigue siendo un repositorio. Por eso es polimorfismo. Con una clase que se ponga de ejemplo está bien. Excepciones, estas no hay que ponerlas. Sí se manejan, pero se manejan por el IDE. Cuando se ejecuta un 404, se maneja por el framework. Él maneja las excepciones así pues por atrás, por la parte que uno no ve. Se puede manejar también aquí explícitamente, se puede, nada más que ahorita no es muy útil, por eso ese apartado no es necesario que lo pongas. Esto de aquí toma muy poquito tiempo, es una clase nada más de cada uno. Lo que sí quiero que esté bien detallado son estos dos puntos de aquí. El funcionamiento por capas de la API desde que se hace un GET o una petición. Cómo va fluyendo la información desde que se hace una petición. Aquí puedes explicarlo con una clase suficiente.
con un clase no, con una petición, digamos, de no. ¿Qué es lo primero que sucede? Que llega a un controlador y este controlador tiene un método, digamos, se ingresa por método get y este método recibe la petición, pero este método requiere ir a consultar datos a la base de datos. ¿Cómo los consulta? Por medio del servicio. Ese servicio es otra clase y tiene estos métodos de aquí. Esto es una interfaz. ¿Quién, quién implementa la interfaz? Pues la implementación. La implementación requiere del que hace las consultas. ¿Quién hace las consultas? El repositorio. Y el repositorio utiliza entidades. Y estas pues son las tablas. Es como ese ejemplo, como ese diagrama que se ve en el pizarrón. Desde que entra una petición va cayendo así como en un filtro, como en un embudo, hasta la base de datos y de la base de datos regresa los datos. Ese flujo es el que quiero que se explique aquí. Y ya he explicado cómo funciona. Lo último sería cómo está funcionando ya al final. Las pruebas. ¿Qué se va a probar? Pues los endpoints que están en los controladores. Estos sí hay que probarlos todos, es lo que más tiempo va a llevar. Todo esto fue respecto a una clase. Este es respecto a una sola petición. Esto sí quiero que sea respecto a todas las peticiones. Digamos gimnasio. Probar este endpoint. Buscar un gimnasio por ID. Y luego se le pone ahí caso de uso. Buscar gimnasio por ID. Se manda esto de aquí a la ruta. ¿Cuál ruta? Y se le pone qué respuesta da el servidor y qué código de estado da también. Aquí lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si sobra el tiempo, existe algo que se llama Swagger, por si quieres irlo investigando. Lo que hace es que es documentación para las APIs. Da una interfaz así bonita en la que indica, ingresa esto de aquí sobre esta ruta y te manda esto de acá. Esa documentación se puede hacer con Postman, así como aquí. De hecho sería una captura de esto. Y se explica sobre este enlace se manda un método get para obtener el resultado es este de aquí, el estatus es este de acá. Y aquí de hecho también dice cuánto se tardó, 25 milisegundos, es algo bastante rápido. Sobre todos, sobre todos los endpoints. Si sobra el tiempo, también enseño cómo hacerlo con Swagger y es mucho más fácil. No hay que hacer las pruebas, es nada más tomarle foto a la interfaz, decir para qué sirve y se acabó. En el siguiente video, pues vamos a ver cómo se pueden integrar nuevos funcionamientos para que se sepa qué es lo que se puede hacer en tu proyecto específico. Aquí ya todo es cuestión de la base de datos. ¿Cómo piensa uno la base de datos? ¿Cómo piensa esas consultas? Es cómo voy a traer esa información. También depende mucho de la interfaz, que cómo se hizo la interfaz, cómo se hizo el diseño de la interfaz. Si tengo un botón que trae una lista de gimnasios, tengo que tener un método que cargue una lista de gimnasios. Si tengo una barra de búsqueda para cargar las personas que tienen una membresía activa, tengo que tener un método que retorne las membresías activas en cierto gimnasio. Por eso es primero el diseño, primero la base de datos y al último la programación.